Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 1 de septiembre. Empezamos un nuevo mes después de que el mes pasado pues no haya quedado demasiado bien y al final tanto Dow Jones como S&P 500 como Nasdaq pues han terminado bajando, con el S&P 500 por ejemplo pues bajando algo más del 2%. Empezamos día nuevo y mes nuevo. Vamos a ver cómo se da el mes. Para empezar, ojo porque el lunes va a ser festivo en Estados Unidos. Aquí tienen la lista de festivos en el NYSE. Como pueden comprobar, aquí lo tienen. El lunes 4 de septiembre es el Labor Day. Así que no tendremos apertura el día 4 y esto quiere decir que la sesión de hoy puede estar condicionada bastante por este festivo de Estados Unidos el lunes. Hay un largo fin de semana por en medio. En Europa a estas horas tenemos bajadas moderadas, hay prudencia, la gente no quiere líos antes del dato de empleo que se va a publicar a las 2:30 de la tarde hora española, es lógico, es el dato que más volatilidad puede dar y todo el mundo pues está prudente, así que bajadas moderadas. Hay que recordar además que todas las bolsas europeas importantes se están frenando a la altura de las resistencias que aparecen pues más o menos en el rango, en el centro del rango lateral en el que están atrapadas desde hace meses. Todos están más o menos por ahí, con apareciendo medias importantes ahí, justo en el centro del rango lateral. Que de momento media de 200 por debajo, todas estas resistencias que hay aquí por arriba. En divisas, ayer hubo muchísimo movimiento, como ya comenté, a mí me parece que eso fue por ajustes de fin de mes, porque el movimiento fue bastante exagerado, el euro bajó mucho, tampoco hubo motivos para tanta bajada. El caso es que, como podemos ver desde el punto de vista técnico, pues hay un movimiento interesante, se intentó perder la media de 200, se ha hecho un pullback a la media de 200, esto es lo típico que suele suceder casi siempre, no siempre, pero sí es lo más normal. Y ahora, tras este pullback, cuidado, porque si volviera a perder los mínimos anteriores nos confirma ya una clara señal bajista, hay que estar atentos ahí. Y en cambio, si tras el pullback se vuelve a meter con facilidad por encima de la media, pues nada, ruptura falsa y puede tener posibilidades de remontar más. Hoy están las cosas más tranquilas y así tenemos al euro bajando 0,11 y a la libra bajando 0,13. El cambio dólar-yen está más calmado en 145,61. Ojo al Bitcoin, que aunque hoy está subiendo 0,26 hasta 26.002, ayer tuvo muchos problemas, tuvo una caída bastante seria, causada por la noticia de que la SEC retrasaba la aprobación de los ETFs que van a invertir directamente en Bitcoin. Esta noticia no sentó nada bien y de ahí las bajadas. Está en una situación muy parecida al euro, como podemos ver. Intentó perder la media de 200, ha hecho un pullback hasta la media de 200, pues vamos a ver qué pasa ahora. Aquí en este caso no bastaría con perder el mínimo, porque como podemos ver aquí hay un soporte relevante. Por debajo de este soporte la caída podría ser muy profunda porque perdería el rango lateral. Mientras no lo pierda, pues no se sabe. Por encima de la media de 200, pues sería posibilidades de subida. Muy parecido al euro este gráfico. Los bonos están algo más nerviosillos. Menos 0,17 el boom, menos 0,14% los bonos americanos a 10 años, pues es normal, ¿no? Con el dato de empleo encima, quien más, quien menos, está con bastante prudencia. Y lo mismo en Wall Street, pues tenemos todos bastante planos, con muy poquitos cambios, y desde el punto de vista técnico, pues hay que destacar que el S&P 500 está ya construyéndose su relato de ruptura. Ya saben que le pido por lo menos 2 velas prácticamente fuera de todas las resistencias. La de ayer, bueno, nos podría valer. Está casi toda la Eikenasi, velas Eikenasi estoy hablando, casi toda fuera. Esta también. Pues nada, si definitivamente tras 2 días de estar fuera rompiera ya por encima o se fuera tras la reacción del dato de empleo o lo que fuera ya claramente por encima de la nube, pues daríamos por terminado el tramo bajista, la tendencia alcista continuaría con normalidad, las proyecciones
serían bastante altas, mínimo 4.630 mínimo, y toda esta zona de aquí pues pasaría a ser soportes, así que vamos a seguir con atención. De momento, señal alcista clara no nos confirma, no está el RSI, con el sistema este básico que seguimos, no está el RSI por encima de 61 y no ha salido de la nube. De momento diríamos que han neutralizado por completo el tramo bajista previo, de momento simplemente eso. El oro plano en 1965 y el petróleo, que ayer tuvo subidas relevantes, pues en 0,22 hasta 83,81, recordando siempre que tiene aquí un atasco de resistencias muy importantes. Ahí está, no para, lleva muchísimo tiempo, todo el 2023 está chocando contra esa resistencia, la vuelve a atacar, ojo si la rompiera porque puede irse bastante más arriba. De momento no está claro que la haya roto. Bien, bastantes noticias durante la noche importantes, buenas noticias desde China para los sectores europeos que dependen de este país y vamos con ellas porque han sido varias. En primer lugar, un PMI Caixin de manufacturas mucho mejor de lo esperado, se ha ido al nivel más alto en 6 meses con 51, de nuevo por encima de 50, que como saben es ahí donde está la barrera entre la contracción y la expansión. Se esperaba 49,3, o sea que un dato realmente impactante por lo positivo, este PMI Caixin de manufacturas. Además, hemos tenido noticia de que el Banco Central chino rebaja los requerimientos de reservas de capital a los bancos a partir del 15 de septiembre, con lo cual liberará una fuerte cantidad de dinero que irá a la economía. Y además, los bancos chinos están durante toda la noche bajando los tipos de depósito que pagan a los clientes, que es otra forma también de ir en esa línea de rebajar tipos, de liberar dinero y de dar ayudas. También el Banco Central chino ha anunciado medidas sobre temas inmobiliarios para ayudar al sector inmobiliario que, como saben, allí está muy deprimido. Es decir, bastantes buenas noticias por parte de China. Vamos a ver si esto despierta a los sectores europeos que dependen, como decía, bastante de ellos. Con todo esto, el Nikkei ha terminado subiendo 0,28% y la bolsa china, pues muy miedosa, porque con todas estas noticias favorables, lo lógico es que hubiera subido más, pero tan solo está subiendo el 0,23%. Bueno, vamos a ver. En Europa, los derivados monetarios están súper volátiles en los últimos días y hoy, sorprendentemente, tras el dato de inflación europea de ayer, se le está dando mucha importancia a que la subyacente no subió. Hay muchos comentarios esta mañana de que la subyacente ha tocado techo. El caso es que los derivados monetarios en este momento, ojo, están descontando al 70% que no va a haber subida de tipos en septiembre por parte del Banco Central Europeo. Esto es una novedad. Hasta ahora era más bien lo contrario. 70% de que no suben los tipos el BCE en septiembre. Sí que importante. También hemos sabido que en Estados Unidos los bancos siguen teniendo problemas de fuga de depósitos y problemas con su cartera de bonos ante la constante subida de tipos y han hecho uso de la ventanilla esta especial que creó la Reserva Federal, no sé si fue en marzo o abril, pues a máximos históricos. Esa es una fuente de liquidez que no estamos contando que le está entrando a Wall Street, ¿no? Por algún sitio, a pesar de la reducción de balance de la Reserva Federal. También interesante que Goldman ha comentado esta noche que solo ven un 20% de posibilidades de recesión en Estados Unidos en los próximos 12 meses. Tesla ha vuelto a rebajar precios de modelos en China. Mucho me temo que eso no le va a sentar bien a la cotización de Tesla cuando abra, en concreto de 2 modelos. E interesante igualmente que UBS ha comentado que si la inteligencia artificial sigue contando con la confianza del mercado, el SP500 debería llegar en los próximos meses a la zona del 5.200. Esto dice UBS. Nos vamos al paper de Goldman al cierre de ayer y lo primero que quiero que veamos son las previsiones que dan para los diferentes escenarios que pudieran darse según el dato de empleo que vaya a salir. Ellos están pronosticando 149.000 creaciones de empleo no agrícola, que está por debajo del consenso. El consenso es este que pone aquí, 168.000.
Eso es lo que se espera oficialmente, pero Goldman espera 149.000, con una tasa de desempleo del 3,5%, es decir, en el mismo sitio donde estaba antes. Bien, pues estos son los escenarios. Teniendo en cuenta que lo que se descuenta oficialmente son 168.000, entienden que por encima de lo esperado, que sería más de 175.000, el SP500 bajaría de un 1 o un 2%. Si llegáramos a 225.000 o más, es decir, muy por encima de lo esperado, esperan caídas de al menos 2%. Un poco exagerado me parece a mí esto, no sé yo si va a caer un 2% porque salga un dato de 225.000, pero bueno, no sé. Sobre todo esto es lo que más exagerado me parece. Si se espera 168 y salen 180 o así, una caída del 1% pues es exagerada, pero bueno, no sé, esa es la previsión que dan. Si quedara entre 150 y 175.000, es decir, desde algo peor de lo esperado hasta algo mejor, no lo tienen claro y dicen que puede haber un movimiento. Esto también me parece muy exagerado. Con la volatilidad que hay actualmente, más o menos 1%, no sé. Aquí ya empiezan las cosas a estar más claras para ellos. Un dato claramente peor de lo esperado, de 100.000 a 150.000, esperan una subida del SP500 del 1 al 2%. Y, ojo, aquí cambian. Si saliera mucho peor de lo esperado, es decir, menos de 100.000, en cambio, aquí no esperan subidas, sino bajadas, que podrían llegar al 1%. Claro, esto tiene su lógica. El mercado lo que quiere es un dato moderadamente malo para seguir manteniendo su escenario ricitor de oro. Es decir, todo va bien, pero no tan bien como para que la Reserva Federal suba tipos, pero bien. Pero claro, si saliera menos de 100.000, empezarían a pensar que se acerca una recesión y entonces Goldman considera que eso dejaría de ser bueno. Por lo tanto, para el mercado lo ideal es un dato moderadamente peor de lo esperado. Si es mucho peor de lo esperado, la reacción podría ser negativa por el daño que podría tener la economía. Ya muy rápidamente, pues comentar que en el paper siguen insistiendo en el bajo volumen en el que nos movemos, 10.300 millones de acciones negociadas ayer contra un promedio en el año de 11.000, y sobre todo, bueno, como llevamos mal de tiempo, pues hablan de que el mercado está muy tranquilo, de que no hay grandes esperanzas de movimientos y que las opciones descuentan un poco más de movimiento tras el dato de empleo de hoy que en los dos últimos, pero tampoco una gran cosa. O sea, las opciones siguen descontando movimientos moderados, como ha sido el caso de los dos últimos datos de empleo. Nada más, tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, me despido hasta después del dato de empleo, teniendo en cuenta que va a salir. Creo que es mejor que demoremos, en lugar de hacerlo a las 12 o 1 como siempre, pues lo haré inmediatamente después del dato de empleo para comentar un poco las cosas como las veo. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen una muy buena jornada. Hasta pronto.